Hermanos, ¿alguien sabe qué número de sucesor de Pedro es el Papa Francisco? 266. ¿Alguien sabe cuántos papas santos han habido? No inventen. Les dejo como tarea para el próximo domingo. No les voy a dar todas las respuestas. Uno de los papas santos que ha tenido la Iglesia es San Juan XXIII. Cuando lo nombraron papa, se le acercaron unos sacerdotes, unos asesores, y le dijeron: Su Santidad, usted no va a tener tiempo para preparar las homilías, las catequesis, nosotros se las vamos a preparar. Y Juan XXIII, quien tenía un gran sentido del humor, les dijo: no, yo soy papa, no papagayo, para repetir lo que otros dicen. Cada papa ha sido diferente, y bendito sea Dios, porque somos diferentes. Pero el Papa, sea quien sea, es el sucesor de Pedro. Y hay que rezar siempre por el Papa. Arroparlo con nuestras plegarias. Hoy estamos rezando de manera especial por nuestro querido Papa Francisco. Y yo quisiera, en esta homilía, fijarnos en Pedro y Pablo. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Pedro y Pablo. Y si nosotros nos metemos en la Escritura para conocer a Pedro y Pablo, hay 4 puntos comunes en ellos que también nosotros debemos tener. Vamos a hacer una comparación entre Pedro y Pablo. Primer punto. Pedro y Pablo fueron llamados directamente por Jesús. Pedro era del grupo de los 12. Y Pablo es llamado camino a Damasco. Ambos fueron llamados directamente ¿por quién? Por Jesús. Tú también eres llamado por Jesús. Tú tienes una vocación, un llamado. Pedro y Pablo cumplieron a cabalidad su vocación. Pedro será la roca. Lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, como Jesús le dice a Simón: te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Hermanos, la iglesia es indestructible por Cristo. Y hay una roca, Pedro. Y el sucesor de Pedro, ¿quién es? El Papa. Pedro tuvo una vocación, un llamado, lo mismo Pablo. Una primera pregunta que podemos hacernos: ¿cómo estoy viviendo mi vocación, mi llamado? Cada uno tiene una vocación. Aquí hay casados, solteros, yo soy sacerdote. Segundo punto. Pedro y Pablo eran pecadores. Voy a repetir lo que eran. Pecadores, como tú y como yo. Hoy estamos celebrando a 2 pecadores. Sí, no te escandalices. 2 pecadores, como tú y como yo. Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. ¿Saulo qué hacía? Perseguía a los cristianos. Pero, queridos hermanos, Pedro y Pablo se convirtieron. La pregunta es: ¿yo cuándo me voy a convertir?
Pedro y Pablo se dejaron transformar por Cristo. ¿Yo cuándo me voy a dejar transformar por Cristo? Pedro y Pablo eran dos pecadores que amaron con locura a Cristo. ¿Yo amo con locura a Cristo? La Iglesia, lo dice el Papa Francisco, no es un club de impecables. Somos pecadores, pero queremos convertirnos, y la conversión es de todos los días. Tercer punto. Pedro y Pablo fueron grandes evangelizadores. ¿Alguien sabe cuántas cartas escribió Pedro? Tienen que leer la Biblia. 2 cartas. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 14. Ellos comunicaron la buena noticia, oralmente y por escrito. Yo, ¿a quién le estoy hablando de Jesús? ¿A quién estoy evangelizando yo? Pedro y Pablo, llamados por Cristo pecadores, pero que se convirtieron, tenían una pasión: evangelizar. ¿Cuál es mi pasión, queridos hermanos? ¿La política? ¿La comida? ¿La música? ¿El fútbol? Por cierto, agradezco a aquellos que me felicitaron por el empate Cristal. ¿Cuál es mi pasión? Tiene que ser Cristo. Tenemos que evangelizar. El Papa Francisco nos está diciendo: quiero una iglesia en salida, no una iglesia encerrada en una sacristía. Pablo nos dice: ay de mí si no evangelizara. Primera de Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizara. Pedro y Pablo fueron grandes evangelizadores. Yo también, en mi situación concreta, tengo que ser un gran evangelizador, sin hacer cosas raras. Reza, da testimonio en lo ordinario, habla de Jesús. Así vas a ser un gran evangelizador. Y el último punto tiene que ver con el color rojo que hoy usa el sacerdote. ¿Cuál sería el último punto? Pedro y Pablo fueron mártires. La piadosa tradición nos dice que Pedro fue martirizado en la colina Vaticana y Pablo le cortaron la cabeza en lo que hoy es Tre Fontane, en Roma. Era la persecución de Nerón, una sangrienta persecución. La iglesia siempre ha sido perseguida. Hoy hemos escuchado en la primera lectura la persecución de Herodes, el hijo de aquel que quiso matar al niño Jesús. Y fíjense, Herodes manda a matar a Santiago. ¿Y qué hace con Pedro? ¿A dónde lo mete? A la cárcel. ¿Y qué hace la iglesia por Pedro? Oraba insistentemente por él. Tenemos que rezar mucho por el Papa, porque el Papa tiene una misión: ayudarnos a ser mártires, ayudarnos a dar testimonio de Cristo, ayudarnos a no tener miedo de ir en contra de las ideologías, de las modas del mundo. Pedro y Pablo fueron mártires. Yo también tengo que ser mártir.
¿Cuántas veces les he dicho de dónde viene la palabra mártir? ¿De dónde viene? De martiría, palabra griega que significa testimonio. Da testimonio de Cristo ahí donde estés. No tengas vergüenza de decir que eres de Cristo. El Papa Francisco siempre nos anima a ser mártires. Y hay que escuchar lo que dice de verdad el Papa Francisco. No lo que dicen los periodistas sobre lo que dijo el Papa Francisco. ¿Me han entendido? Porque hoy en día hay un buen porcentaje de periodistas ideologizados que deforman las enseñanzas de nuestro querido Papa Francisco. Por ejemplo, el Papa Francisco muchas veces ha hablado contra la ideología de género. Lean la Amoris Laetitia. Pero eso no lo dicen los periodistas. Por eso es importante ir a las fuentes, las encíclicas, las cartas apostólicas, las homilías. Queridos hermanos, hoy de manera especial vamos a sacar el propósito de rezar todos los días por el Papa Francisco. Les invito a rezar siempre el rosario por el Papa. La Virgen es madre de la Iglesia, es la protectora del Papa. Hoy le pedimos a María Santísima que con su manto maternal cubra a nuestro querido Papa Francisco, para que nos guíe siempre por el único camino que debemos recorrer todos y que es Cristo Jesús. ¡Y que viva el Papa!